¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí en De Frente al Poder. Soy Alfonso Javier Márquez y esta emisión llega a usted por una cortesía de la Universidad Guadalajara, la marca desde hace muchos años le lleva a usted la emisión de Frente al Poder. Hoy nos acompaña uno de los hombres del poder económico, del poder del sector privado, del poder de la sociedad también. Él es, además, muy conocido y buen amigo, don Óscar Benavides. Gracias por estar aquí, señor presidente de la Coparmex. Muchas gracias, Alfonso, por tu invitación. Al contrario, qué bueno que estás aquí. Han transcurrido 12 largos días, que bueno, me parece que sí han sido bastante largos para algunos en el gobierno. 12 días desde que asumió el control de la entidad el grupo político que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Y hoy es un buen momento para darle una buena revisada a estos primeros 12 días, si ya se terminaron de acomodar, si todavía no, o qué están haciendo, o por lo menos cómo lo ven los empresarios. Mi querido Óscar, a mí me da la sensación de que se están tardando mucho en la acomodada. Sí, definitivamente, bueno, vamos un poquito rezagados con respecto a la federación que empezó el 1 de diciembre y nosotros con el cambio de gobierno pues apenas el 1 de marzo. Entonces ya de entrada íbamos un poquito 3 meses atrás de la federación, que iba muy rápido, dando cambios muy rápidos con el Pacto por México. Y bueno, un poquito yo creo, poniéndome en los zapatos del gobernador entrante, de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, seguramente debe ser complejo también entrar ya con los planes que traía con el equipo de transición, pero al mismo tiempo sincronizarse con la dinámica federal. Entonces trae esa doble complicación y pues en esa etapa nos encontramos en este momento. Aunque además Jalisco de alguna manera está como congelado, los presidentes municipales entraron 6 meses antes, parecía que no caminaban, algunos, sobre todo los presidentes municipales metropolitanas, como esperando que llegara el nuevo gobierno de Aristóteles Sandoval. Sí, efectivamente este terreno fue muy largo, demasiado largo, ya para la siguiente etapa va a estar más sincronizado con la federación, pero bueno, de alguna suerte sí, entran presidentes municipales y nuestra mayor preocupación en ese momento, recuerdo que era la seguridad, porque habíamos visto que en otras entidades cuando más vulnerables eran precisamente en otras etapas de entregas y recepciones, como que había un vacío de poder y es donde el crimen organizado aprovecha para infiltrarse. Entonces fuimos a conocer y a platicar con cada uno de los nuevos presidentes municipales, señalándoles precisamente el tema de la seguridad, que no lo descuidara. Estaba en esas épocas pues el tema de los exámenes de control de confianza y parecía ser que una gran cantidad de elementos no los estaban pasando y estaban también atrasándose un poquito contra la fecha que se había marcado, que luego fue aplazada. Y bueno, ese era un poquito ese tema. Luego entra pues también el Congreso, entran los diputados, empezamos a hablar con ellos, sobre todo ya una vez que se empezaron a acomodar las comisiones, pues con las comisiones que nosotros tendríamos un poquito más de interrelación para darle continuidad a temas que estaban un poquito sobre la mesa y tal vez esperando la llegada de ellos. No obstante, pues yo siento que el Estado como que no estaba caminando antes de la llegada de ellos. Todavía no siento que esté caminando, pero muchos esperíamos que a partir de este mes de marzo, aunque luego se atraviesa la temporada vacacional, a lo mejor pensaremos en abril, que las cosas ya empiecen a caminar, el mismo Congreso, las presidencias municipales tan endeudadas que están, etcétera. Pues sí, efectivamente, sí hay un nivel de endeudamiento. Para ser justos hay que revisar el nivel de endeudamiento, porque pareciera ser que Guadalajara es la ciudad más endeudada, el municipio más endeudado del país. Sin embargo, ya que se revisa contra las participaciones que reciba, ahí es creo que el rango en donde hay que poner su justa dimensión. Igual que el estado de Jalisco, que también, bueno, ya que lo comparamos con las participaciones que recibe federales, más o menos anda a media tabla. De alguna suerte, pues nosotros, si tú recordarás algo, contribuimos con aquella famosa guerra de las Albertas, que se tuvo en el 2011, cuando me tocó entrar y pues hubo un enfrentamiento fuerte en ese momento con el gobernador del estado que pretendía
que se le pasara por parte del Congreso 6.612 millones de pesos, y nosotros nos opusimos porque eran para más de 400 proyectos y no tenían una articulación adecuada, ni eran, algunos eran para poner baños en estadios o para empedrar calles, cosas que claramente veíamos como un peligro de reparto electoral previo a esa etapa. Luego entró diciendo que los de Coparmex pues nos bañábamos en nuestras albercas, mientras 200 colonias no tenían agua, y eso lo decía en mayo del 2011, que hacía mucho calor. Y un poquito la contestación fue, no, esperen, es que un par de años atrás Rodolfo Campo recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 1.200 millones de pesos, y eran precisamente para un programa que se llamaba Todos con Agua. La mitad de esa cantidad se metió a gasto corriente y otra buena parte incluso se invirtió en la bolsa, y para colmo, mal invertido, hubo una minusvalía de cerca de 30 millones de pesos. Entonces dijimos, ahí es donde acabó ese dinero de Todos con Agua. Y bueno, de alguna manera esto fue conocido un poquito como la guerra de las albercas, un crédito que nunca pasó y que, bueno, ahora en el otro crédito, el pirografario, que estrictamente hablando, pues sí era importante haberlo pagado, porque como sufrimos una disminución en la calificación por parte de las calificadoras, y de alguna suerte pues eso impacta realmente en los intereses, nos cuesta a todos nosotros. Y aquí un poquito la revoltura fue que por un lado había un compromiso del Ayuntamiento de Guadalajara de generar recursos para los Juegos Panamericanos, toma el control el gobierno de Jalisco, pero hubo un compromiso también con el gobierno federal, compromiso que no fue cubierto al 100%, y en una ocasión que vino el presidente de la República aquí a Guadalajara, a mí me fue el que me tocó hacerle la pregunta de esos recursos, y se molestó Felipe Calderón, y pues me regañó a mí, regañó al señor Jorge Aristóteles, regañó al gobernador Emilio González en su momento, y dijo que los jaliscienses no nos sabíamos poner de acuerdo porque habíamos desperdiciado 950 millones de pesos destinados al macrobús, que por pleitos entre partidos, pues finalmente, como estaban etiquetados, nadie los utilizó, creo que los terminó utilizando Nuevo León, y yo como que no me quedó claro que tenía que ver los recursos del macrobús con los recursos para los Juegos Panamericanos, pero bueno, de alguna suerte ahí nos quedó también claro que no iban a llegar los recursos para los Panamericanos. Era tal ya la premura de tiempo, que yo interpreto, que pues el gobierno de Jalisco utilizó dinero de otras partidas para complementar eso y para poder sacar los Panamericanos, si no hubiera sido una mancha enorme para el estado de Jalisco a nivel mundial el hecho de haberse cancelado, ¿no? Pero eso implicó revolver plazos. Los empresarios lo entendemos bien, no se debe de revolver un largo plazo con un corto plazo. Yo hacía un poquito el símil de como si me quedé sin dinero para terminar la casa y utilizo la tarjeta de crédito para comprar esa serie de gastos. Luego se me viene ese pago de la tarjeta de crédito, pirografario, corto plazo, y no tengo para pagarlo. Entonces quiero pedir un crédito de largo plazo para pagar la tarjeta de crédito. Pero bueno, me niegan el crédito X o Z, se vence la tarjeta, me boletinan en el buró de crédito, me cobran más intereses. Luego finalmente ya llega una aprobación del crédito, aprobación que con el solo hecho de ser aprobado, de alguna manera se negoció este anticipo a las participaciones federales, porque no fue pagado con el crédito, fue pagado con anticipos federales, y ahorita está el crédito sobre la mesa para ser utilizado en el nuevo gobierno en determinado momento. Es lo que donde nosotros nos encontramos. Entonces es un problema complejo de endeudamiento, de dinero, y que a final de cuentas pues lo que se aprobó en el Congreso no fueron los 1.400, o podría haber sido 1.502 millones de pesos, incluyendo los intereses que hasta ese momento se tenían, sino que se llevó a los 2.439, que es este momento. Ya que nos metimos un poquito aquí el tema del dinero, Óscar Benavides, presidente de la Coparmex Jalisco, gustaría dar una revisada a la parte del buen o mal uso del dinero, pero con la perspectiva de la impunidad, es decir, si se sirven con el dinero, ¿hay castigos? ¿No hay castigos? Permítanos hacer una pausa y regresamos para platicar con el presidente de la Coparmex, Óscar Benavides.
importante, Oscar, que nos ayudes a entender. A los ciudadanos nos cuesta mucho trabajo entender algunos temas, y sobre todo cuando tienen que ver con dinero y cuando tienen que ver con impunidad. Se viene esta transición, se viene el relajo tan llevado y traído del crédito quirografario, que pocos, desde el nombre es difícil de entender, que Emilio lo estaba pidiendo, que lo iban a incluir en el presupuesto, que luego no, que luego lo autorizaron y que a final de cuentas ni siquiera lo pagó, pero se quedó ahí para el siguiente gobierno. Pero además de este asunto, que no nos queda muy claro cómo, quién lo debe o por qué o demás, están otros temas de deudas en el CODE, de deudas en el propio gobierno del Estado para los Juegos Panamericanos y de temas que dices, bueno, si hay deudas, si falta dinero, porque alguien lo agarró. Y la pregunta más concreta, Oscar, es ¿realmente se investiga y se llega al fondo de este tipo de cosas? Porque luego nos queda la sensación, hablas de miles de millones luego, y luego no tienes la certeza de que si sí o si no, y pues ya dale vuelta a la página y a seguirle. Y entonces otro puño que sentimos, insisto, nos queda la sensación de que se lo voló algo. Cierto, y la parte aquí importante es tener transparencia, rendición de cuentas y tener órganos de fiscalización confiables. En este momento, pues, desgraciadamente tenemos una auditoría superior del gobierno de Jalisco, que lo hemos dicho de muchas maneras y muchos, tanto empresarios, los medios de comunicación, organizaciones ciudadanas, que no es confiable para nosotros el señor. Entonces, realmente ahí es donde a veces nos sentimos un poquito atorados, ¿no? ¿En dónde estamos parados realmente? Si el que debe de cuidarnos las espaldas y vigilar eso, no tenemos confianza en él. También, pues, estamos en los últimos lugares en el tema de justicia. Hay que mencionarlo tal cual, según el INCO, según el fiscal, según varias fuentes de investigación. Estamos más o menos a media tabla en competitividad. Lo hemos oído, que hemos venido bajando del 15 al 14 es al 13, estado como Jalisco, que no merecemos estar en la media tabla. Pero, ¿por qué estamos en media tabla? Ahí se pueden subdividir los segmentos, y el segmento que nos hace gravitar hacia estar tan mal es precisamente la justicia, donde estamos en los últimos lugares en la autonomía de jueces, en procedimientos que se llevan a cabo en el Poder Judicial. Por eso es tan importante también cambiarnos a la ciudad judicial, capacitar mucho mejor a los jueces, a los magistrados y a todo su personal, el tener un Poder Judicial más autónomo, porque a veces está medio manipulado. Por un lado, los nombramientos los manejan desde el Poder Legislativo, los diputados. Se reparten los nombramientos de magistrados y de jueces. Y por el otro lado dependen del Ejecutivo en lo económico. Entonces, bueno, esto es como para redondear el tema de que hay un problema en la justicia, que hay un problema en la fiscalización, y eso obligaría de alguna manera al Poder Ejecutivo en sus diferentes órdenes en ser mucho más claro y rendir cuentas. Porque cuando empiezas a meter gente a la cárcel, los que están en ese momento tomando decisiones se cuidan mucho más y dicen, ah, caray, aquí sí me pueden meter a la cárcel. Pero es que no hemos visto nunca. No lo hemos visto. Entonces, por eso a veces los mexicanos medio celebramos cuando hay detenciones como el de la maestra Elbester Gordillo, porque dicen, bueno, por fin estamos viendo alguien que está pagando el haber hecho mal uso del erario público, o en este caso de los fondos de los mismos maestros, es pagado por toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, también eso quisiéramos ver aquí en Jalisco, y ojalá pronto lo veamos, que haya esa mano firme para meter a la cárcel a la gente que ha hecho mal uso del dinero. Y déjame regresar al mismo ejemplo, con otro ejemplo, o sea, con otro caso, y que tiene que ver algo respecto a Castro Turis. Vas a la ciudad, digo, porque es dinero que luego dices, ah, caray, pues nomás no entiendo. Vas a la ciudad judicial y está de este lado la que construyeron, que es la estatal, sin terminar, la estatal, sin terminar, más chica, sin muebles y con pedazos de obra negra todavía. Luego encuentras la del otro lado, que está terminada, que es más grande,
y que está funcionando ya perfectamente bien. La que no está terminada, llevan 1.200 millones de pesos gastados y no la han terminado. La que está terminada fueron casi 800 millones de pesos y la terminaron y la equiparon y es más grande. Entonces dices, a ver, aquí algo no está bien. ¿Dónde está la diferencia de dinero entre una y otra y por qué no han terminado esta de acá, no? Pues sí, esa es una tristeza y volvemos al tema de la fiscalización. Hay algunas que dependen de la fiscalización federal, otras de la fiscalización estatal, en fin. Pero el chiste es que de alguna manera o de alguna suerte sentimos que no tenemos una auditoría confiable, ¿no? Y creo que el caso del nombramiento del señor Contralor que se está dando y que ya fue aprobado en el Congreso. De Bañuelos Guardado. El señor Bañuelos Guardado es una persona que a la mayoría de los ojos ciudadanos es confiable, una persona confiable, autónoma, entonces creo que puede dar cierta tranquilidad en este campo, ¿no? A ver si ahora funciona la Contraloría, ¿no? Porque en el sexenio que se acabó, pues parecía una dependencia inactiva. Sí, con don Francisco Trueba. Y antes con Mari Carmen. Bueno, ese es un tema, ¿no? El tema de la impunidad. Decía yo, sabemos por los medios, se sabe que tal exalcalde está acusado de quién sabe cuántos millones se robó, que tal otro, incluso de diferentes partidos, y nunca vemos que nadie cae a la cárcel. ¿Por qué? Porque se negocian a nivel político todas estas cosas. Sí, es cierto, y a veces son muchos los elementos aquí. Por ejemplo, teníamos una ley de transparencia que era, a juicio de muchos expertos, una de las mejores del país. El año pasado, pues, se abroga esta ley de transparencia, entra en su lugar una de información, que es tan compleja y quiere cubrir tantas cosas con tantas situaciones que se ha vuelto inoperante, y por el otro lado tiene ahí algunos elementos que parecen una espada de Damocles que está pendiendo sobre cualquier ciudadano que se atreva a denunciar algo de esta información que pueda ser reservada y que nos puede llevar a la cárcel por el hecho de hacerlo, tanto a ciudadanos como a medios de comunicación. Entonces, en este momento, pues por eso ha habido un movimiento ciudadano y empresarial en su conjunto muy fuerte. Te comento que el 10 de diciembre del año pasado nos reunimos ahí en Coparmex. Coparmex facilitó, de hecho, la reunión. Hubo 25 ONGs, 25 organismos ciudadanos, con gente profesional que se preocupa, que no gana sueldos, pura gente voluntaria. Ahí se quedaron reunidas esas 25 ONGs con la mitad del Congreso entrante de la 60 legislatura. Fue algo inaudito el que la mitad del Congreso se haya reunido fuera del Congreso, en este caso en Coparmex, con 25 ONGs, y ahí se tocó la transparencia y rendición de cuentas, la participación ciudadana, derechos humanos, entre otros de los temas. Fue una reunión incluso muy larga, que terminó casi a las 11 de la noche. Fueron los principales actores políticos, no creas que fueron todos los diputados importantes, los líderes de fracción, ahí estaban. Entonces hubo compromisos muy especiales que se empezaron a hacer, y ahorita toda esa ciudadanía está dándole seguimiento. Entonces eso es bueno, porque están presionando al Congreso a cumplir con ciertos compromisos que hicieron ante la ciudadanía, en el sentido de devolver, a abrogar esta ley de información y volver a hacer una ley de transparencia, que se ha venido llamando como ley vitrina, y que tenemos que tener cuidado. Esa ley está hecha por una serie de ciudadanos, en colaboración con algunos diputados también, pero el peligro es que cuando hay productos como estos buenos, los quieran partidizar. Claro. Y la quieran pintar de un color o de otro. Entonces los del otro color dicen, no, si es de este color, entonces vamos en contra. Y es lo que a veces nos echa a perder un poquito la situación. Pero sería mejor que agarre como la de antiborrachos, ¿no? Con muchos papás. Bueno, hay un tema que tiene más que ver con la relación que guardan ustedes, los empresarios, con los trabajadores, y la que tiene que ver el gobierno del Estado, que es la Junta Local de Conciliación. Si me permite, después de una pausa, quisiera tocar este asunto que entiendo les está costando a los empresarios un dineral.
Vamos a mensajes, regresamos para platicar con el presidente de la Coparmex. Bien, estamos platicando con Oscar Benavides, el presidente de la Coparmex Jalisco. Oscar, este asunto de la Junta Local de Conciliación, que, híjole, que trae como muchas otras cosas del Estado, trae un rezago y un retraso tremendo, ¿no? Sí, fíjate que es interesante analizar un poquito el antecedente. Algunos años atrás llegamos a tener cerca de 1,800 y pico de sindicatos. En ese tiempo pues era tremenda la cantidad de sindicatos y muchos, la mayoría eran sindicatos patitos, entonces uno abría su negocio y al día siguiente le caían 2 o 3 sindicatos, todos emplazando a huelga y pues finalmente mataban a muchos negocios porque lo que hicimos fue ponernos muy de acuerdo con las centrales obreras serias, con la autoridad y Coparmex y empezamos a poner orden. Ahorita hay un poquito más de 500 sindicatos, o sea, reducimos muchísimo. Entonces, de manera automática también empezaron a reducirse los emplazamientos. En aquellos tiempos llegamos a tener emplazamientos de huelga, que era tanto como el resto de todos los demás estados de la República Mexicana, combinados, en un solo hacían lo que hacía Jalisco, en un solo estado. Entonces, todo eso poco a poco se fue arreglando y ahorita podemos tener el orgullo de ser pues probablemente el estado líder. En los últimos 3 años hemos tenido 4 huelgas. En los últimos 3 años 4 huelgas. Entonces, realmente esto es algo pues icónico. Hay paz laboral en este momento en Jalisco. Ahora el problema que tenemos es otro. Ahorita el problema que tenemos es que se nos han venido rezagando los expedientes y tenemos más de 2 años de expedientes rezagados. ¿Sí? Por ejemplo, Nuevo León tiene 1 año aproximadamente de rezago y nosotros como 2. Si estuviéramos tan bien o tan mal como Nuevo León, o sea, que tuviéramos 1 año de rezago en lugar de 2, nos ahorraríamos los empresarios de Jalisco 2,000 millones de pesos por año. 2,000 millones de pesos, para tener una idea de lo que es el equivalente al presupuesto del Poder Legislativo, o sea, del Congreso, y del Poder Judicial, juntos, del 2013. Es más que lo que dejamos de percibir por la tenencia que se anuló. Entonces, es una cantidad realmente importante. Pero estoy hablando nomás de bajarlo de 2 a 1 año. Ayúdanos a entender por qué, o sea, este rezago quiere decir que son expedientes, casos de trabajadores que demandaron a su patrón, que no hay un arreglo y que siguen ahí pendientes. Y en puro salario caído, en puro salario caído, nomás ese rubro, hace los 2,000 millones de pesos aproximadamente. Entonces, es lo que tiene que reponer por culpa de que la Junta Local pues, no actúa como debe de actuar. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, por un lado, son varios los elementos. Por un lado, si tú vas a darte una vuelta a la Junta, parece una casa de terror. ¿Sí? Tú vas a ver un hacinamiento terrible, toda la gente apeñuscada. Es la estás tú peleándote con el trabajador o con el empresario y pegado al otro está otro señor gritando, entonces no hay ni siquiera espacios. Todos los expedientes están en el suelo, papeles y montañas de papeles. Cuando hubo las cabañuelas del año pasado, me llevé al gobernador le dije, ¿conoces la Junta? Creo que fue al principio, me dice, mira, le digo, el señor gobernador no ha sido, pero no te preocupes, no ha ido ningún gobernador en 18 años. Entonces fue cuando me dijo, bueno, vamos el viernes, pero vamos de secreto. Ahí les caemos. ¿A quién le vas a avisar? ¿Al secretario del Trabajo? No, a nadie. A nadie. Total, llegamos como a las 10:30, todavía no había llegado el presidente en ese momento de la Junta, y pues todos sorprendidos. Entonces lo llevé a todas las zonas horribles que había y ahí se convenció de que se tenía que cambiar. Y ahí dio instrucciones a que se cambiara, pero pues finalmente se acabó el periodo y no se cambiaron. Ahora te vas a tener que llevar a Aristóteles. Sí, ya he estado platicando con el señor Eduardo Almaguer, ya se lo platiqué al gobernador Jorge Aristóteles, lo platiqué desde el equipo de transición con Ricardo Villanueva, ya tienen conocimiento un poquito de esta problemática. Y ya hay un terreno donde está perfecto para cambiarse, que es ahí en la calle de Palmas.
de estar con un espacio de menos de 3,000 metros cuadrados, nos podríamos cambiar a un espacio de cerca de 10,000 metros cuadrados y no pagar renta ni nada, es propiedad del gobierno. Okay. Y no se necesita invertir mucho, ¿no? Calculamos que probablemente unos 30 millones de pesos para dejar ese... porque ya está, nomás hay que remodelar un poquito el espacio que hay ahí y quedaría listo. Okay. El otro problema es que en este momento... cuando es la justicia laboral hay una diferencia con el otro tipo de justicia. Tú cuando hay vas a un juzgado para demandar a alguien por la vía penal, mercantil o civil, pues vas con un juez. Cuando vas con un problema laboral, no vas con un juez, vas a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Hay 14 juntas en el estado de Jalisco. En cada junta es tripartito. Hay una autoridad, un representante obrero y un representante patronal, y entre ellos dirimen ese tipo de problemas. Y luego las 14 juntas con todos los representantes obreros, todos los patronales y la autoridad hacen lo que es el colegiado, que son los que aprueban las huelgas o sindicatos nuevos o los laudos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicimos en esta nueva convocatoria, porque se reeligen cada 6 años, la elección fue en diciembre de este año pasado, lo que se incluyó en esta nueva convocatoria es que a partir del 2013, en lugar de ser 14 juntas, se añaden 3 más, ahora van a ser 17 juntas. Y en cada junta, en lugar de haber 6 mesas de trabajo, se crecen a 9 mesas de trabajo. Entonces, por un lado, se crecen de 14 a 17 las juntas, pero todas esas 17, en lugar de tener 6 mesas cada una, van a tener 9 meses cada uno. Ah, caray. Toda esta combinación es un crecimiento de recursos del orden más o menos del 75%. Con todo eso y en la nueva sede es como podemos abatir este rezago que tenemos para poder ahorrar, si llegamos de 2 años a 1 año, podernos ahorrar esos 2,000 millones de pesos. Y esos 2,000 millones de pesos, mejor invertirlos en proyectos de potenciar las empresas de Jalisco, crecer la cantidad de empleos y con ello pues resolver la problemática. Con el empleo se empieza a resolver todo. Claro, están interconectados todos. Están todo interconectado. La educación, el empleo, la seguridad. Si hay empleo, baja la inseguridad, ¿no? Correcto. Si hay educación, baja la inseguridad. Si hay educación, baja el desempleo y parece que todo esto estuviera interconectado. Totalmente conectado. Fíjate, cada año tenemos que generar en Jalisco 80,000 empleos, más o menos. El año pasado generamos poquito menos de 42,000 y el anterior, o sea, 2011, fueron un poquito menos de 45,000. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos generar 80 y nomás generamos 45, quiere decir que nos están quedando 35,000 personas sin chamba en ese año, más las que se acumulan al siguiente año y así sucesivamente. ¿Qué pasaba hace 15 años o 20 años, Poncho? Pues esa gente tenía una válvula de escape, se podía ir a Estados Unidos a trabajar allá. Ahorita hubo un análisis de la Universidad de Princeton del año 2010 donde dice que la tasa de migración de mexicanos a Estados Unidos es casi 0. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pues yo veo gente que se va para allá, pero hay gente que regresa o gente que nunca llega, Y la razón es la siguiente: si yo ahorita me quiero ir a Estados Unidos, tengo que pagar 3 o 4 veces más de lo que pagaba hace 15 o 20 años otra persona. ¿Por qué? Porque los polleros también les cuesta más caro y es más riesgoso. Llegando a los estados fronterizos son atacadas estas caravanas por el crimen organizado, los matan o los meten en sus filas y los que logran librar todo esto cruzan el río, muchos se mueren en el desierto, los matan los rancheros allá defendiendo sus tierras, o los agarra la migra y los devuelve y empiezan otra vez el círculo. Por el otro lado es menos rentable. Hace 15 o 20 años, si yo ganaba $1 aquí en Estados Unidos podía ganar 10, o sea, la proporción era de 1 a 10. En este momento ya no es tan fuerte, la relación es de 1 a 3.6, 1 a 3.8 aproximadamente, ya no es tan rentable. Y aparte, mucha de la gente que en este momento está aquí en México, pues ya tiene acceso, por ejemplo, al seguro popular, cosa que no se tenía 15 o 20 años atrás. Y que no tiene allá. Entonces, con todo esto que te digo, la gente dice, ya no me voy, me quedo aquí. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué pasa con esas 35,000 personas cada año que no encuentran empleo? Pues en el mejor de los casos se meten a la economía informal.
Que la economía informal conlleva una serie de cosas ilícitas. Muchas veces compran producto robado, pirata, contrabando. Pero también mucha gente dice, pues mejor vivo, sobre todo los jóvenes, mejor vivo unos cuantos años bien que toda la vida como pobre. Y tienen esos paradigmas de gente que ha sido me voy a hacer encantado y chaca, o con sus camisetas de polo, con sus carros, con sus mujeres, etcétera. Entonces se mete al crimen, o peor también, se mete a consumir la droga para olvidarse del mundo. Entonces, eso es muy malo. Entonces, si empezamos a resolver esa cantidad de gente que se queda cada año sin empleo, empezamos a resolver la inseguridad, la pobreza extrema, y automáticamente empezamos un círculo virtuoso de mejorar toda la comunidad en general. Pero para eso necesitamos más emprendedores. Parte de lo que hacemos en Coparmex es fomentar a muchas personas, no solamente jóvenes, amas de casa que ya sus hijos están empezando a ser más independientes, de repente pueden ser excelentes empresarios. Tuvimos el caso de unos señores que se jubilaron de las Fuerzas Armadas y entraron con nosotros a recibir la capacitación empresarial, desarrollo empresarial, es un programa. Y te encuentras con una empresa compuesta de 65 a 70 años, varios señores ahí, que sabían arreglar helicópteros. Hicieron su empresa de mantenimiento de helicópteros. Acaban de ganar la cuenta de Aguascalientes. Entonces, para ser emprendedor no hay edades, ni sexos, pueden serlo igual las señoras que empiezan a hacer alguna actividad productiva después de haber liberado un poquito del tema de ya que los hijos pueden ser más independientes. Entonces, eso es lo que estamos tratando ahorita de fomentar, y el año pasado sacamos 500 proyectos empresariales. 500 no son necesariamente 500 empresas incubadas, sino gente que trae un buen proyecto. Nosotros le decimos, a ver, vente con tu buen proyecto, tu proyecto es interesante, y empezamos a poner alrededor de ese proyecto una serie de capacitación y asesoría que va desde 2 meses y medio hasta 4 meses y medio, según el caso. Y empezamos 360 grados alrededor de ese proyecto a poner a ver finanzas, producción, mercadotecnia, recursos humanos, normatividad, la parte fiscal. Y al final de ese periodo, de esos 3 meses promedio, salen con un plan de negocio. Pero la ventaja es que esa empresa, cuando arranca, tiene menos probabilidades de fracasar, porque ahorita nuestro porcentaje de bateos está muy bajo. Muchas empresas se mueren. Déjame interrumpirte porque tenemos que hacer una pausa y también tenemos que revisar el tema de la reingeniería y la seguridad, a ver qué tanto alcanzamos. Vamos a la pausa, regresamos con Oscar Benavides.